Libre, el capítulo 8, y hoy vamos a hablar de cuándo ir al psicólogo, si tengo que seguir señales, si no, para poder ir, si en el caso de que tenga que seguir señales, cuáles son, bueno, nuestra experiencia, también como pacientes, como consultantes, y este va a ser el tema de hoy. Así que bueno, os invito a quien quiera a comenzar. Vale, bueno, empiezo yo, ¿no? Pues creo que es un tema en el que vamos a estar bastante de acuerdo, intuyo, no sé lo que vais a decir, pero bueno, esto es mi intuición, ¿no? Y creo que en cuanto a si es necesario ir al psicólogo, ¿no? Que se oye mucho todo el mundo debe ir al psicólogo, yo lo oigo bastante en la calle, bueno, yo creo que no todo el mundo tendría que ir al psicólogo. Ahora bien, creo que no es necesario, pero si uno siente y quiere tratar temas y bueno, está sufriendo, pues por supuesto adelante, ¿no? En mi experiencia hay gente que ha venido a consulta pues coaccionada por la pareja, por la familia, ¿no? Y creo que en esos casos es muy difícil que se mantenga en consulta, bueno, pues la persona, ¿no? Porque al final está ahí un poco por aliviar las necesidades del entorno, ¿no? Y bueno, creo que es mucho más difícil, no sé, ahora me contáis qué pensáis vosotros. Creo que también hay un tema social detrás, de fondo, ¿no? De que hoy en día es un privilegio ir a terapia por el coste que tiene, ¿no? Y porque desde la pública pues es prácticamente imposible ir con la lista de espera que hay, hasta nosotros tenemos lista de espera, de hecho, y somos la privada, o sea que ya en la pública ni te cuento. Bueno, varios temas ahí que abro y ir comentando. Sí, creo que la frase esa de todo el mundo debería ir al psicólogo, que la suele decir gente que no va al psicólogo, ya se dicen, yo también, pero no voy, ¿no? Creo que da mucho para explorar, ¿no? Tanto si es verdad o no, como también las barreras que la gente puede tener a veces para ir o no al psicólogo. Y yo estaba pensando un poco, pues reflexionando sobre eso y Mm, para mí, cuando uno, o yo recomendaría a alguien ir al psicólogo, es cuando sientes que dificultades tuyas pues emocionales o de que a veces eso que decimos de que la cabeza te traiciona, cosas así, te está dificultando o sientes que te está dificultando vivir de una forma más parecida a como te gustaría vivir, ¿no? Y tienes como esa sensación ahí de pues que igual no estoy haciendo las cosas que querría o como querría, o sobre todo al estar con gente, creo, pues no me relaciono como me gustaría. Cuando hay un coste, digamos, por cosas que tienen que ver con lo psicológico, quizá creo que ahí pues sería una buena idea plantearse ver, ¿no? Y hay cosas también que hay que decir que no se van a poder quitar o eliminar y hay parte de coste que igual es inevitable, ¿no? Pero si tienes esa sensación de, jo, igual si pudiera saber mejor qué hacer con esto, pues viviría más feliz o más satisfecho, más pleno, pues quizá es un, no sé, lo vería como una manera de medir quizá cuándo sí, cuándo no, ¿no? Sí, yo estoy bastante de acuerdo eh, con lo que decís, con lo que dices, pero estaba pensando que también, como que si a mí me preguntaran cuándo tengo que ir al psicólogo, me sale decir como que cuando tú lo sientas también, ¿no? Cuando sientas que, por diversos motivos pueden ser, ¿no? Pero que tú sientes, oye, en verdad me va a venir bien, lo necesito, ¿no? Necesito, ¿y por qué lo necesitas, no? eh, para comprenderme mejor. Igual tengo conflicto, igual tengo un montón de incoherencias en mi cabeza, o igual me siento mal durante el día, o me siento culpable por cosas y no me estoy gestionando bien, ¿no? O no me sé relacionar, como tú estabas diciendo también. Eh, Luego, más a nivel personal, diría, ¿cuándo debo ir al psicólogo? Y esto ya es más personal. Yo creo que en cualquier momento es un buen momento para ir al psicólogo, porque siempre creo que hay cosas que trabajar, que ver,
por los seres sociales que somos y tal. Entonces, pero hay que sentirlo, no es como, como hay que ir al psicólogo, voy, no. Pero tú sientes que quieres ir, sientes que tienes ganas, ¿no? Y Claro. creo que eso es importante. Pero yo diría en cualquier momento, ¿no? Pero claro, ahí entra si debería ir todo el mundo al psicólogo o no. Que claro, también tiene ahí un debate. Bueno, yo recalco eso de que os fiéis, ¿no? Que os fiéis de vuestra intuición. Si vosotros sentís, ¿no?, que hay un sufrimiento ahí que queréis llevar a consulta, pues adelante, ¿no? Además, nuestra terapia está muy recomendada en dolor crónico, por ejemplo, ¿no? Ya no solo un sufrimiento psicológico, sino el físico también está muy relacionado con lo psicológico, ¿no? Entonces, al final la terapia es un espacio, ¿no?, en el que se crean posibilidades alternativas, como hemos hablado otras veces, ¿no? Y es una oportunidad para, bueno, pues ver cómo llevo mi sufrimiento, ¿no? Que, por cierto, el sufrimiento no nos gusta a nadie y es una parte de la vida que a lo mejor pues podemos llevar mejor, que quizás hay dolores inevitables, pero el sufrimiento psicológico quizás sí que es evitable, ¿no? Y ahí es donde entra pues, la terapia, ¿no? Hay una parte que sí que podemos... Sí, ahora te escuchaba con eso y pensaba en gente que ha enviudado o que se ha divorciado o, bueno, otros duelos, ¿no? Cosas un poco como golpes en la vida que son duros y la gente a veces dice, pum, casi lo primero, voy al psicólogo, ¿no? Y luego exploras y, bueno, hay un dolor que se tiene que atravesar, ¿no? Y igual la persona, digamos que desde un punto de vista más técnico o de lo que tú crees que le podría ayudar a atravesar eso, lo está haciendo bien, digamos, ¿no? Y hay menos margen de ayuda quizá que en otros casos. Pero lo digo por esa rigidez a veces de cuándo ir al psicólogo o no, ¿no? Que creo que estabais transmitiendo un poco esa flexibilidad de cuando lo sientas, cuando... Y quizá hablando de esto tampoco queremos aquí dar una doctrina de, pues aquí sí que hay que ir, aquí no, ¿no? Y es muy subjetivo, supongo, y de cómo te sientas tú, o incluso en esta gente, aunque lo haga bien, pueden tener una necesidad de, bueno, así voy un poco más acompañado o tengo una red, ¿no? Me da más tranquilidad, sí. Sí, y yo creo que también influye mucho, ahora quizás menos en nuestros tiempos, ¿no? Pero influye mucho el yo puedo con todo, el no necesito ayuda, yo no necesito un psicólogo, yo puedo con todo, ¿no? Como miedo a hacerte vulnerable con una persona, a relacionarte desde ahí, ¿no? Como una mentalidad también más de antes, de no mostrar debilidad, ¿no? Mira la palabra que me sale, de no mostrarte vulnerable, ¿no? Porque es de débiles. Sí. Y creo que también muchas personas, incluso ahora en estos tiempos, ¿no? Les vendría muy bien o necesitarían tener un acompañamiento, alguien con quien entenderse mejor, ¿no? Y no lo hacen también por eso, ¿no? No, yo soy fuerte, yo no necesito un psicólogo y a lo mejor estás cargando con un sufrimiento o unas cosas que no sabes gestionarte o no sabes comprenderte o mirarte o aceptarte, que con una ayuda psicológica pues se puede facilitar mucho eso en un encuentro, ¿no? Sí. Yo también animo a que se pregunten, ¿no? Quien está ahí dudando de si ir o no, ¿para qué quiero ir? Pues quiero ir para que me acompañen en un proceso doloroso. Pues la respuesta es sí, ven, ¿no? Por supuesto, en esto de la terapia como una forma de aliviar la soledad, ¿no? Yo te animo a que sí, que vengas, pero por supuesto tendremos que ver, ¿no? Otras formas que puedas tenerlo fuera, ¿no? Para no hacer dependiente a la persona de la terapia. Yo siempre estoy muy pendiente de no crear dependencias en ese sentido, ¿no? La terapia tiene un tiempo limitado, yo te acompaño durante un tiempo limitado, ¿no? Hasta que tú puedas caminar solo, ¿no? Yo al menos lo entiendo así y es algo que me preocupa mucho, ¿no? El que se genere dependencia, porque entiendo que es eso, que es una parte del camino, ¿no? Y que, bueno, la idea es que sirva para que lo que tiene aquí pueda tenerlo fuera también, ¿no?
más siendo un recurso caro. Sí. Insisto, ¿no? En que, bueno, es que yo vengo también ahí como muy cabreada con que la psicología sea un privilegio, ¿no? Claro. Entonces, bueno. Sí. Bueno, me vienen muchas cosas. Por un lado, decía José Luis lo del yo ser fuerte, y creo que hay algo también que es muy de yo tener la razón, o yo sé de qué va la vida y sé moverme en la vida, y en mi vida hay poco que revisar, ¿no? Y pensaba también en el hecho de que en la generación de nuestros padres, me parece, sobre todo en hombres, que somos mucho más dados a tener la razón y saberlo todo, bueno, a mí parece que mi padre en la vida se plantearía ir a terapia, o pienso en mis tíos, con amigos de mis padres, es algo que ni se lo plantean, ¿no? Y yo mismo, la primera vez que fui al psicólogo, tampoco, o sea, lo estaba pasando mal en esa época y notaba que no estaba bien y tal. Y fue casualidad que mi madre en ese momento salía con una persona que trabajaba en un hospital, y bueno, como que le preguntó y me consiguieron una cita ahí en el Clinic de Barcelona, pero yo ni me planteaba ir al psicólogo. Era como, quiero decir que hay una parte también de eso, del sentir que ir al psicólogo, que igual esa puerta no está en tu mapa, ¿no? Porque en tu entorno no te la planteas. Y a mí me dijeron eso, de hecho salí asustado porque bueno, yo para mí estaba mal con mis 20 y pocos, rayado con mis cosas, y me empezaron a hacer cuestionarios y me dijeron, bueno, tienes como rasgos obsesivos y ansiosos, y yo, ¿qué es eso? No tenía ni idea, ¿no? ¿Qué es eso de obsesivo? ¿Qué es eso de ansioso? A ver si me van a encerrar hoy aquí, he venido a pasar un rato por la mañana y no vuelvo a mi casa, ¿no? Y un poco bueno, era algo desconocido para mí en ese momento, ¿no? Todo eso, y eran palabras que me sonaban muy fuertes también, ¿no? Eso de rasgos obsesivos, ansiedad, tal. Me pillaba un poco, sí. Sí, estaba como mal visto, ¿no? Como se hereda esa idea, ¿no? Del que va al psicólogo es porque está mal, porque tiene algún problema mental, ¿no? Algo así. Y es como, no, yo no voy al psicólogo, ¿no? Y bueno, los tres o hemos ido al psicólogo, y es algo para nosotros normal, que nos ayuda a crecer. Y sí, yo creo que esa mentalidad se hereda y sigue heredada en nuestra generación un poco a día de hoy, ¿eh? Sí, es verdad, respondiendo a eso, ¿no? Que yo me he ido por otro lado porque estaba pensando en pacientes, pero respondiendo a eso, no estás loco por ir al psicólogo, desde luego, no hace falta, ¿no? Tener bueno, no sé, un trastorno como se ve en los libros, ¿no? O en las películas. Hace falta, pues, querer, ¿no? O sea, tan simple como eso. Es verdad que yo en mi experiencia también, la primera vez que fui con 19 años, me diagnosticaron y me siento fatal. Me dijeron que tenía ansiedad social. Encima yo no me identificaba nada con eso y dije, ¿cómo que ansiedad social? ¿Qué me estás A mí me sorprende, la verdad, por lo que nos conocemos, sí. Ya, bueno, pues ese fue en el momento, ¿no? Y bueno, también, claro, encontrar esto que se dice, tener feeling con el terapeuta, ¿no? Que mucha gente viene también, ¿no? A ver si tenemos feeling. Pues yo creo que sí, que es importante, que Importantísimo. yo, para mí, tengo que querer a mis pacientes, y si no quiero a mis pacientes, les derivo. O sea, lo tengo clarísimo, o corto el tratamiento, ¿no? Y lo mismo de vuelta, o sea, si tú no estás a gusto conmigo, creo que tampoco tiene sentido la terapia, ¿no? Y yo cuando empecé con una psicóloga con la que no me sentía a gusto, y me mantuve ahí un poco por presión, ¿no? De yo qué sé, pues tendré que ir, ¿no? Que creo que también mucha gente viene por presión, como he dicho antes, pero no funcionó, por un lado, porque yo no era sincera, en fin, no me sentía ahí bien, ¿no? Algo sí de que te hace replantearte cosas y tal, pero bueno, creo que la relación humana es clave, ¿no? Más allá de que tenemos habilidades y que hemos estudiado técnicas,
más allá de todo eso, el 90% es la relación. Total, sí. Diría que ahora no lo sé con exactitud, pero creo que hay bastantes estudios que comparan modelos terapéuticos y el vínculo terapéutico es la no sé qué porcentaje de clave de la efectividad de la terapia está ahí, Sí. ¿no? Sí. Sí, es que han salido dos melones uno es el de la dependencia en terapia, que lo has sacado antes, y estoy yo ahí en mi cabeza como, bueno, ya está. Pero me entran ganas de hablar de él y ahora he sacado otro que es el de sentir amor o no hacia un paciente. Creo que son dos melonazos, ¿no? Ya, es que estoy hoy un poco ahí. Sí, sí, son como para hablar en un podcast entero de eso, pero voy a decir algo brevemente de las dos cosas porque me llama mucho la atención y es, por ejemplo, el tema de la dependencia. Creo que yo he tenido una transformación en ese sentido porque al principio era muy cuidadoso con, tengo que ver al paciente, bueno, a mi manera, ¿no? Tengo que ver al paciente durante 3 meses o 4, más ya va a ser dependencia, no sé qué. Y va también un poco a buscar herramientas, a darle herramientas rápidas, ¿no? Y sentí en mi experiencia que me perdía el vínculo, que me perdía algo que ahora siento que desarrollo más al ir más despacio y al hacer terapias de un año, ¿sabes? Y creo que teniendo claro dónde está él y dónde estoy yo y no diciéndole lo que tiene que hacer y todo esto, ahí es donde no voy a crear dependencia. Pero en cuanto al transcurso, el tiempo de la terapia, creo que es mucho más enriquecedor y mucho más vincular cuanto más tiempo pasa, ¿no? Esto es algo que yo he aprendido en mi experiencia, que no digo que sea así, pero para mí sí. Y bueno, tampoco quiero soltar así por soltar, ¿no? Pero lo voy a hacer. En cuanto al amor, creo que también he tenido problemas con esto y creo que mi experiencia es que quiero a todos, pero hay veces que cuando no me atrevo a decir lo que siento, dejo de quererlos y de quererme yo. Entonces me pasa con algunos pacientes que no me he atrevido a confrontarlos o a decirles cosas y ahí es cuando la terapia no ha estado funcionando. Y en este tiempo atrás me he atrevido más a eso y me he dado cuenta de que, claro, me planteaba, lo tengo que derivar, algo está pasando. Cuando viene estoy como que no tengo ganas de verlo, esto es que no siento amor hacia él y no, todo lo contrario, es que sentía cosas que no me estaba atreviendo a decirme yo y a decírselas a él. Sí. Y bueno, quería soltar todo esto así de golpe porque creo que eran dos melones muy grandes y necesitaba soltar esto. Que me parece súper humano eso en cualquier relación, ¿no? Si ves que no hay cabida para lo que no te gusta o lo que te molesta de la otra persona y que eso se tenga en cuenta, imagino que poco a poco te vas distanciando, ¿no? Y yo con eso noté una transición muy, muy grande cuando empecé a formarme en FAB, que te animan mucho a ser mucho más valiente en mostrar tú y reflejarle al paciente lo que genera en ti y tal. Empecé a notarme muchísimo más cerca de los pacientes, ¿no? Porque ahí te invitan bastante y al paciente también, es como un pacto que haces con él de vamos a intentar ser lo más auténticos y sinceros posible aquí y tanto tú como yo vamos a hacer un esfuerzo por tratar de mostrarnos, ¿no? Y noto que eso, pum, como que nos acercó mucho. Siento que igual nos estamos alejando un poco del Sí, tema. voy a coger otra vez el tema, ¿no? ¿Sí? Porque creo que hay un punto clave en esto de cuándo ir a terapia, que es que la terapia, el objetivo que tiene es restaurativo o paliativo casi, ¿no? En muchos casos. Esto es mi opinión. Y creo que la terapia como prevención, ¿no? No está pensada así, yo creo, ¿no? Entonces, hay una parte que falta en la educación, ¿no? De psicoeducación, que creo que corresponde más a los educadores, ¿no? Bueno, pues de relaciones humanas, vínculo, sexualidad, emociones, ansiedad, ¿no? Que claro, también nos encontramos con eso, ¿no? Con qué se entiende por ir al psicólogo fuera, cuando vienes aquí pues te encuentras con cosas muy diferentes, ¿no? Entonces,
por ejemplo, ¿no? El psicólogo no va a aliviar el dolor que supone vivir, ¿no? Te va a ayudar con el sufrimiento humano que tiene más que ver con no quiero el dolor de la vida, ¿no? Parece un poco trabalenguas, pero que creo que hay falta de educación, ¿no? Psicoeducación en la población y que claro, muchas veces tenemos que hacer nosotros esa labor porque no está afuera, ¿no? Sí. Y claro, la terapia va más, como estamos diciendo, ¿no? Como que a lo mejor desde fuera no se ve tanto de la relación, de tener una relación y desde ahí construir algo que de el modelo médico de bienes, te receto ejercicios en nuestro caso, ¿no? Sí. ¿Qué vas? Sí. No, es que no va de eso, ¿no? Entonces, bueno, también reivindicar ese valor, esa función educativa que no se está dando, ¿no? Sí, creo, has dicho dos cosas que me parecen muy interesantes. Por un lado, creo que el dolor en gran parte viene o los problemas psicológicos en gran parte vienen de heridas interpersonales con la familia, con los compañeros en el colegio, con situaciones, pero bueno, casi todo es social y el psicólogo al final es una experiencia social o interpersonal nueva que puede ser muy saludable y reparadora o que le des experiencias muy distintas a las que ha tenido la persona y ahí cambia mucho, ¿no? Por esa parte de lo que mencionabas del vínculo. Y por otro lado, es algo que venía pensando antes de ¿tenemos que ir todos al psicólogo? Igual no, pero que como sociedad somos en lo psicológico y emocional casi analfabetos, diría. Ahí creo que sí, ¿no? Y falta muchísima educación en estos aspectos en todos lados, ¿no? Y es que solo hace falta ver toda la gente que, bueno, problemas de ansiedad, de depresión, de adicciones a 80.000 cosas, de conductas de riesgo de un montón de tipos, o sea, la gran cantidad de cosas que salen de tengo sufrimiento y no sé muy bien qué hacer con él o veo que por aquí lo tapo un poco y tiro, es abrumadora y o sea, son millones de personas que están afectadas en España por ello, ¿no? Y pondría mucho ahí a los padres también. Bueno, ya dije un día que soy padre, ¿no? Y de una niña que va a hacer 3 años ahora. Y siendo psicólogos, su madre y yo, que hemos pues, llevamos bastantes años trabajando, hemos leído un montón, hemos estudiado un montón. Ahora mismo estamos haciendo un curso de una manera de criar en la cual te das cuenta de muchas cosas, como prácticas o detallitos que dices, anda, ostras, fíjate esto, lo otro, ¿no? Y lo que quiero decir ahí es que para los padres, en esto de avanzar en esa parte educativa, de formación de las personas en ese aspecto, para los padres es súper difícil y hay muy poca información. Bueno, hoy en día está todo en las redes sociales, pero bueno, creo que en el cole y en casa hay que tener mucho cuidado, o bueno, se puede hacer mucho, más que tener mucho cuidado, se puede hacer mucho para que la gente, en lo que entendamos como psicológicamente, pues esté mejor, ¿no? La desinformación. Sí, claro, al final mucha gente no va al psicólogo también consumiendo redes sociales, ¿no? De ¿qué hago yo con esto? Tal. Me venían un montón de cosas escuchándote. Como que la sociedad tenemos un montón de conductas compensatorias. Es que con esto de las conductas compensatorias que dices, creo que nos toca a nosotros, porque no queda más remedio, hacer una labor que no concierne a la terapia. La terapia está pensada, repito, como una función restaurativa, ¿no? Y nos toca educar cuando no es la función de la terapia, ¿no? Y además eso, como que si te pones en el rol de profe, te colocas en una posición de poder superior a la que en realidad necesita la terapia, ¿no? Claro. Entonces eso a mí me fastidia mucho porque siento que, bueno, pues es una parte que si no me hago cargo yo, ¿no? De explicar cómo funcionan las emociones, ¿quién lo va a hacer? Si no lo hacen los profes. Es que literalmente no hay la experiencia de que te enseñen eso en tu vida si no vas a
Si no caes en 4 sitios. Claro, pero es que no es la función de la terapia, ¿no? Y me coloca, repito, ¿no? En un rol de poder que va en contra luego de poder tener algo más tú y yo, ¿no? No yo profe, tú alumno. Es justo lo que quería comentar, que se me había ido y ahora me ha venido. Como que la terapia, efectivamente, no, para mí no es un psicólogo aquí arriba y un paciente aquí abajo recibiendo información y tienes que hacer esto, las emociones funcionan así o tal o cual, ¿no? Sino como un encuentro en el que, como decía Joan, cuando has tenido experiencias familiares o con amigos, tal, en tus relaciones interpersonales y tienes heridas, como tener una nueva experiencia con esta persona, ¿no? Que también tiene problemas igual que tú, para que tú intrapersonalmente te repares, ¿no? Entonces es como que en la relación, en el encuentro con el otro, hago que yo me relacione conmigo también con esa compasión, con ese amor, y eso creo que es fundamental en la terapia. Y creo que es el mayor objetivo Sí. de la terapia. Y muchas veces eso no está. Y creo que a veces también uno no es consciente de lo que busca en terapia y es eso, ¿no? Es eso, poder entenderse mejor y poder ser, por decirlo de alguna manera, cariñoso consigo mismo, ¿sabes? De, pues sí, lo estoy pasando mal, en vez de esas conductas compensatorias. Venga, pues voy a hacer deporte, que no quiero pensar en esto, ¿no? Mil cosas más. Sí, yo a veces digo de coña con amigos, ¿no? Que trabajo recogiendo cadáveres emocionales y, a ver, esto es como un poco fuerte así dicho, ¿no? Pero lo que quiero decir es que me enfada mucho que no haya recursos por otros lados, ¿no? Y que, pues eso, ¿no? Vengan aquí personas en la primera sesión, claro, hay un choque, ¿no? Siento que hay un choque en el sentido de que yo aclaro, no, hay cosas que no puedo aliviar, yo no me puedo comprometer a que desaparezca tu ansiedad, ¿no? Esta frase la digo mucho. Y claro, pues es que hay una parte ahí de educación, ¿no? De desconocimiento, de desinformación, bueno, pues que estamos dejados de la mano de Dios, ¿no? En cuanto al sistema educativo y bueno, otras cosas también, ¿no? Y, claro, vienes aquí, ¿no? Dejado de la mano de Dios, sí, ¿no? Entonces, ¿en qué posición me coloco yo? Pues muchas veces me cuesta, ¿no? Porque yo es como que tengo que poner ahí límites, obviamente, como hemos hablado también otras veces. Y bueno, es que me enfada que sea un privilegio y me enfada pues esa parte, ¿no? De que está totalmente descuidado en la población, sí. La parte educativa. Total, total. Sí, estaba pensando ahora, igual que eso de dejados de la mano de Dios, igual que, no sé si llamarlo, el sistema sabe que tú vas a necesitar hoy en día probablemente saber hablar inglés en el futuro y te ponen pues 4 clases de inglés e incluso te dan becas para irte a estudiar a una academia en verano y no sé qué, es obvio que, bueno, que va a ser un buen favor hacia ti y hacia tu salud, incluso a nivel laboral, económico, todo eso también va a influir que tú sepas, pues, enfrentarte al sufrimiento y a las dificultades que puede haber en la vida y ver tus heridas o tus vulnerabilidades y cómo llevarlas, ¿no? Todo eso es obvio que son necesidades que, bueno, todos vamos a tener cuando seamos mayores o incluso desde pequeños. Y ahí nadie está diciendo, pues vamos a poner 4 clases no de inglés, de algo, ¿no? Para que la gente se forme en eso. ¿Sí? Es decir, suerte si en tu casa pues han sido más validantes, porque también es algo que creo que de generación a generación se hereda un poco, ¿no? Como, o quizá evoluciona en mi casa me pegaban y yo a ti no te pego, pero te grito, o bueno, creo que igual poco a poco va mejorando, pero muy, muy, muy despacio, generación a generación, pero creo que falta, pues, y si no tienes la suerte, porque también en casa te pueden enseñar inglés, pero
si no tienes la suerte de que en tu casa pues hay un espacio para hablar de la tristeza, del enfado, del miedo, para que lo puedas decir, mamá, me he enfadado, o sea, ¿cuántos niños le dicen a su madre, mamá, me he enfadado con esto, pero de una forma asertiva y la madre dice, le valida que el niño se haya enfadado, ¿no? Los que vienen aquí, ¿no? Sí, y de los que no vienen, apostaría que muchos tampoco, ¿no? Sí. Sí, y es que lo ves claramente cuando te hablan de algún paciente de algo y es que no sabe cómo se está sintiendo y tú lo ves que se está sintiendo enfadado y le dices, te enfada, ¿verdad? Y se queda como, ostras, ¿verdad? Estoy enfadado, ¿no? Y no se sabe reconocer ciertas cosas porque no se han reconocido, no se han... Claro. Y quiero reivindicar también que la culpa no es del individuo, ¿no? De los que Claro, vienen aquí o de los pacientes, ¿no? Para mí la culpa es de, bueno, pues de los que legislan, básicamente, que son los que pueden elegir qué programaciones estudiamos, ¿no? Entonces, que no se hable de emociones, que no se hable de sexualidad, de habilidades sociales, sobre la muerte, bueno, en fin, creo que cosas que creo que son bastante básicas en la vida de un individuo, pues me enfada terriblemente porque creo que es un sufrimiento que se podría evitar que no interesa, ¿no? Entonces, por eso os decía antes que venía enfadada por las uvas de la ira también, sí, porque bueno, es un libro que estamos comentando, ¿no? Y va de eso, ¿no? De cómo se deja a cierta población de la mano de Dios porque no interesa, ¿no? No interesa. Y de la rabia, ¿no? De la rabia que da, bueno, y esa gente, ¿no? Y creo que estamos dejados en todos, en muchos aspectos. Y bueno, pues aquí traigo la rabia. la rabia, sí, sí, y bienvenida es. Sí, sí. Haría un poco de autocrítica ahí también, que creo que los psicólogos como colectivo profesional creo que igual no generan mucha confianza porque siempre se están tirando, o incluso nosotros, ¿no? Muchas veces yo reconozco que lo he hecho, de decir, "Buah, pero el psicoanálisis tal, o la cognitivo-conductual tal", ¿no? Y te lees un libro de Freud y, bueno, Freud no porque es más pionero, ¿no? Pero gente posterior, psicoanalista, igual critican a Skinner, por ejemplo, y Skinner criticaba a no sé quién, y se van tirando ahí como la crítica uno al otro. Claro, tú imagínate que eres el ministro de Sanidad, por ejemplo, te juntas con 5 representantes de 5 y te quedas ahí, pero ¿esto qué es? O sea, poneros de acuerdo vosotros y ya me llamaréis, ¿no? Quiero decir, que, que tal vez, o sea, es evidente que a nivel pues, de los gobiernos no le hacen mucho caso a eso, o el caso que hacen no es el que funciona, pero igual es que tampoco hay una única voz clara que podría hacer transmitir mucha más confianza, quizá. De nosotros podemos ocuparnos de esto como disciplina, ¿no? Bueno, yo es que no sé quién se reúne ahí en el Ministerio de Sanidad a elegir, ¿no? Tampoco sé quién escribe las preguntas del PIR que fueron la semana pasada y bueno, hubo un cachondeo ahí con las de medicina también. Pero sin irme mucho, ¿no? Y cerrando también, porque no queremos que se nos vaya mucho, este es un tema, ¿no? La parte social de cómo se ha tratado a la psicología históricamente y se sigue tratando es un temón también, ¿no? Sí. Pero no, te iba a decir que es un reflejo de cómo se trata al ser humano. Al Sí. final, antes decía, el problema es de los políticos, de la legislación, y yo decía, sí, pero es un problema social, en realidad. O sea, somos todos. Ya. Es un problema social que se refleja a través de los políticos, pero es un problema social para mí, ¿no? Sí, hay algo ahí de responsabilidad individual de cada uno. Yo antes lo he dicho desde mi necesidad de querer aliviar la culpa de la gente como yo, que nos sentimos muy culpables enseguida. Entonces, lo he dicho por eso. Pero sí, claro que hay responsabilidad individual. Y bueno, también en nuestra responsabilidad individual yo siento que el podcast
lo hago un poco también por eso, ¿no? Por poner un trocito de mí y ayudar también desde ahí, ¿no? Y bueno, simplemente decir que creo que también se legisla y se elige cómo llega a la población la psicología desde el poder del dinero, ¿no? Mismamente las terapias validadas científicamente, bueno, tienen mucho que ver en parte con en qué se invierte, por un lado, y por otro lado con la Asociación Americana de Psiquiatría, que es quien decide todo en América y en Europa. Creo que en Asia va diferente. Y eso es un grupo de señores blancos con bigote seguramente, en mi imaginación tiene Bigote. que son, bueno, que por supuesto Sí. funcionan cosas, ¿no? Pero bueno, un apunte pequeño, ¿no? Es que salió hace poco en el periódico el tema de la terapia electroconvulsiva que se sigue dando en los hospitales, ¿no? El electroshock, que se da en pacientes resistentes a la terapia y que a lo que llaman ellos resistente a la terapia es a la terapia farmacológica y bueno, era por añadir un toque más de rabia. La salvajada. Estoy en la rabia. Sí, sí. Y decir eso, que estamos un poco, bueno, tenemos responsabilidad, sí, pero yo me siento bajo el yugo de la APA, la Asociación Americana de Psiquiatría. Sí, volviendo, y ya lo vamos a ir dejando, Sí. volviendo al tema principal, ¿no? De si cuándo ir al psicólogo, ¿qué diríais para acabar? ¿Qué diríamos, ¿no? Sí. Vale. Bueno, yo es que me he calentado, lo reconozco. Han salido muchos temas. Pues yo repito que se fíen de su intuición y que aquí estoy con los brazos abiertos como mis compañeros para recibir y para compartir también la rabia que seguramente siente mucha gente en este mundo que vivimos. Ahí lo dejo. Yo creo que como mínimo es una buena pregunta que hacerse, ¿no? ¿Me vendría bien ir al psicólogo? ¿En qué me podría ayudar, ¿no? ¿Necesito algo? Sí, como mínimo preguntarse eso y luego pues un poco lo que hemos hablado, ¿no? De para qué puede servir, desde el nivel social que hace que te niegues a ti mismo, que hay muchas heridas familiares y sociales, que te ayude a relacionarte contigo mismo mucho mejor, un poco desde ahí, ¿no? Pero como mínimo planteártelo, ¿no? Y si estás viendo este vídeo será porque hay algo de replanteamiento, ¿no? Pues igual me vendría bien ir. Bueno, un poco desde ahí. Sí. Yo creo, por un momento he pensado a ver si va a aparecer un anuncio esto de repente, que hay mucha gente que hace cosas gratuitas y luego te enchufa. No es para nada la intención, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, yo creo que lo que dices, José Luis, de hacerte la pregunta, ¿no? Intentar estar abierto a la pregunta, no leo la pregunta y tacho sí o no, sino quedarme una tarde dándole vueltas a la pregunta y ver qué pasa, ¿no? Y a qué me huele lo que pasa. ¿Huele como a que me defiendo cuando digo que no o no? O lo siento como con una mayor paz, ¿no? O tranquilidad. Eso, lo que decía al principio también, ¿no? Bueno, igual siento que me estoy perdiendo la vida de alguna forma o cositas de la vida que me gustaría ver si las puedo vivir con más intensidad o de otra manera más real o algo así. Y animaría también a la gente a darse permiso para que la cuiden, para que le den ayuda, para recibir amabilidad, comprensión, cariño, que muchas veces es algo que no nos permitimos, ¿no? Y es como lo que decías, tengo que poder con ello, apretar los dientes, ¿no? Bueno, se puede apretar los dientes, pero quizá quieres probar parar y no apretarlos y ver si igual eso te sienta bien, ¿no? Eso es. Bueno, se me ha ocurrido que igual el próximo capítulo podría ser
¿cuándo terminar la terapia? ¿No? Hemos hablado del empezarla, porque igual es otro tema, ¿no? ¿En qué momento podemos, sí, cómo sabemos si ya hasta hemos asumido lo que queríamos, no? ¿Qué hay ahí, ¿no? Lo podemos ver. Bueno. Vale. Hasta aquí.